Hola, buenas tardes hermanos. Les, les saluda de nuevo su amigo Raúl Rojas. Hoy tenía unos días que no hacía algún video. Mi mamá ha estado un poquito delicada de salud y hemos estado algo preocupados por ella y hemos estado ocupados en diferentes cosas. Así es que le pido a alguien que vea este video, bueno, una oración por mi mamá. Y, y, y bueno, pues tenemos la confianza en Dios de que primeramente Él se recupere y pues salgamos adelante en esto. Todo um, bajo la voluntad del Señor. Y bueno, hoy solamente haré tal vez un video no tan largo, ¿verdad? Solamente era para volver a reconectarme um, en las redes sociales y dar mi opinión sobre ciertas cosas, ¿verdad?, que nos suceden en la iglesia, como lo he venido diciendo en otros videos, ¿no? La vida continúa y a veces las pruebas nos sacuden, ¿verdad?, no nuestra fe, pero sacuden pues emocionalmente, ¿verdad?, ciertas cosas que nos preocupan. Como les digo, ahorita en este caso la salud de mi mamá, pero aquí estamos. No queremos paralizarnos y ante ciertas cosas que nos suceden, pues um, simplemente quedarnos como mudos, ¿no? Y las pruebas vendrán. Y bueno, las pruebas familiares o personales o como sean, pues son parte de la vida para todos. Yo sé que todo el mundo uh, enfrentamos ciertas cosas, ¿no? Pero una vida perfecta, pues no la hay. Estamos plagados de problemas, de situaciones, de pruebas, de todo. Y lo único que debemos de pensar es de que a final de cuentas nos debemos ir acercando hacia un final que todos tendremos un día, o el día que, o en cualquier momento, el día que Dios lo tenga decidido, ¿no? Entonces, cada día que Dios nos da oportunidad de, de vivir, pues yo creo que debemos agradecerle, ¿no? Agradecerle por las cosas que nos da la vida, la familia y bueno, pues yo creo que así es esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hoy solamente quería tocar unos temas ahí un poco, ¿no? De lo que hemos venido hablando, todo lo que nos aqueja dentro de la iglesia. Pero como católicos que somos, debemos de enfrentar esta situación no podemos dejar pasar por alto de muchas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Y no podemos quedarnos ahí
Um, hay un pasaje que dice, ¿no? En Isaías, que podemos ser como perros mudos. Bueno, es muy fuerte la palabra, pero así es. Debemos dar testimonio de la verdad. Y, y como yo dije desde un principio cuando hice mi primer video en este nuevo canal de regresemos a la tradición, pues hay temas muy difíciles que debemos de mencionar a ciertas personas a veces y que no es bien recibido por muchos también, ¿verdad? Se piensa que, bueno, el mencionar, por ejemplo, al Santo Padre, o cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, que se les falta el respeto y eso no se debe hacer, porque Dios puede castigarnos de una manera, bueno, hasta con la condenación. Son ciertas cosas, ¿verdad?, que se ha infiltrado, como ahorita voy a tocar algunos pasajes, ¿no? Son como cosas que a veces se nos dice porque eso se ha infiltrado en la iglesia también. Se habla de meternos cierto miedo en ciertas cosas a las que a veces no conviene hablar, pero las cosas que verdaderamente están mal, esas no muchos las quieren hablar. Y eso de lo que sí se debería de hablar y que está pasando en la iglesia, eso no se quiere hablar, cuando eso es lo que creo yo, verdaderamente eso es lo que está mal. Pero creo que hay muchos o no quieren hablar o verdaderamente no están enterados, que en muchos casos lo dudo mucho. Hay muchos creo que sí estamos enterados, pero nos han metido un cierto miedo. No hables de esto, no hables de esto porque te puedes condenar o tú no estás autorizado para hacerlo. Bueno, hay que recordar que como bautizados que somos, Dios nos ha injertado para ser sus hijos. Y también tenemos el Espíritu Santo, que debemos de tener cuidado qué decimos, cómo lo decimos, de quién hablamos, sí. Completamente de acuerdo. Solamente que, por ejemplo, cuando Jesús dijo a sus apóstoles, quien no los escucha a ustedes, no me escucha a mí, quienes los rechace a ustedes, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. Lo sabemos que eso es así. Eso es palabra de Dios. Déjenme ver algo aquí. Ahorita continuamos. Bueno. Lo que no se nos dice es cuáles son los derechos que tenemos. El mismo derecho canónico menciona de que aún los laicos tenemos responsabilidad si vemos que nuestros pastores están haciendo algo indebido. Se les puede decir. Porque si va en contra de nuestra fe y sobre todo va en contra de nuestra salvación, entonces no nos importa nuestra salvación. ¿Queremos ir detrás de ciegos? No, yo creo que no. Yo creo que la intención es, si uno hiciera una encuesta, yo creo que todo el mundo contestaríamos, no, pues no. Pero el engaño, ¿cuál puede ser? De que nos pueden estar llevando por un mal camino. Y el demonio, al ser astuto,
cegarnos para que no nos demos cuenta hacia dónde vamos. Lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. En los mensajes de nuestra Madre María, ya lo dijo claramente. Roma perderá la fe, se convertirá en la sede del anticristo, muchos del clero se condenarán y con ellos se llevarán a muchas almas. ¿De quiénes son esas almas? Somos nosotros. Nosotros podemos estar en fila en esas almas. ¿Sí? Entonces seguir pastores que nos pueden llevar por caminos equivocados, yo puedo poner en riesgo mi propia alma también. Eso de que hoy en día se le dé la comunión a personas que ni católicas son, personas que se sabe que están cometiendo actos verdaderamente que son pecados mortales. Como por ejemplo, no hace mucho tiempo, el que no esté enterado de esto que voy a decir, pues lo puede investigar. Cuando esta señora del gobierno, esta Nancy Pelosi, visitó el Vaticano y le dan la comunión, sabiendo que es abortista, sabiendo que ella está detrás de todos esos asesinatos de bebés, junto con Biden y muchos otros más, pero por mencionar esas dos personas que son públicas. Va al Vaticano, va a una misa, ahí está el Santo Padre, y ella recibe la comunión. A esta persona nadie le está diciendo que así es como se cumple lo que nos dice el apóstol Pablo. El que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué a esta señora no le dicen que en lugar de estar bebiendo salvación, está comiendo condenación? ¿Sí? Entonces hay pastores que no les importan las almas de los demás. Muchos pueden decir, no, pero de hecho lo han dicho, más bien lo han dicho. Ah, no, pero ella sabe, ella debe saber que no debe hacerlo. Pero lo están viendo. Es como decir que yo tengo un hijo que está viviendo en unión libre y que como católicos sabemos que no podemos comulgar en ese. Podemos ir a la iglesia, sí. Sí, nadie te puede prohibir eso, pero sabemos perfectamente que no podemos comulgar. Lo sabemos, ¿verdad? Bueno, y si mi hijo va, o mi hija, a una misa donde yo estoy, y yo veo que va en la fila, y si yo le preguntara, oyes, bueno, ¿será que no vas por una bendición? ¿O será que vas a comulgar? Si yo le pregunto, ¿estás formado en la fila porque vas a comulgar? Pues sí. ¿Le vas a permitir que tu hijo o tu hija haga eso? Yo no lo permitiría. Yo no sé si esta señora no sabe la gravedad del asunto. Y así hay muchas cosas. Divorciados, vueltos a casar, segundas nupcias, aunque el otro matrimonio sea pues, solo civil, el segundo. Pero, de cualquier manera, se les ha permitido a esta gente que vivan así. Cuando el Señor dijo claramente,
Todo el que se divorcia de su mujer y se junta con otra comete adulterio. Y viceversa. Pero hoy se dice que no. Que está bajo tu conciencia. Tu conciencia. Imagínate si te dicen que te puedes juntar con otra persona después de que tu matrimonio fracasó, por decirlo así. Bueno, se está violando el mandamiento de Cristo. Cristo lo dijo así. Esa es palabra de Dios. No hay excepción de decir, bueno, es que Jesucristo solamente dijo esto para ciertos casos. No, ahí no especifica nada. De hecho, Él lo dice cuando le preguntan. Pero Moisés permitió que se firmara un acta de divorcio y te podías separar. Sí, dice, pero porque Moisés vio lo terco que eran ustedes. Pero en el principio no fue así. Jesús está basando en lo que fue al principio, no en lo que Moisés hizo. Entonces, y así, ¿no? Cosas que van sucediendo de esa forma. Pero todo tiene que ver con toda esta infiltración en la iglesia, que muchos nos hacemos que no vemos. Pero ¿saben qué? Podemos tratar de ocultar todo lo que queramos, todo. Pero eso es hacernos cómplices. Ese es unirnos al mundo. Ese es hacernos cómplices del pecado por no decir las cosas como son. Y ya lo dice la palabra de Dios. Quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Mucho de lo que fluye hoy en día es mundano. ¿De qué manera damos gloria al Señor? En cualquier circunstancia o en cualquier de cómo vamos a la iglesia a hacer lo que hacemos. Haciendo caso de todo lo que nuestro obispo nos está diciendo, nuestro Santo Padre incluso, pero cosas que pueden venir erróneas, pero porque son ellos los que mandan, hay que hacerles caso en todo. No. Entonces debemos de pensar. Por ejemplo, déjenme ver si encuentro algo para mostrarles. Y ahorita vamos a ver unos cuantos pasajes. A ver si lo encuentro para mostrarles algo más o menos acerca de esta situación que uno está viviendo, ¿no? Y que de repente no nos estamos no estamos poniendo atención en lo que está sucediendo. Y bueno, ¿verdad? Simplemente nos vamos ahí como personas, como ovejas sin pastor. Y creo que eso puede ser muy peligroso para nosotros como católicos. Deme un segundo.
Ok, escuchamos esto. Tomado el poder en la iglesia, la autoridad en la iglesia. Y el día de hoy la miseria es mayor. Aquellos que nos deberían confirmar en la fe. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro Señor Jesucristo le dice a San Pedro: Pedro, he visto a Satanás que te sacude, que te zarandea, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez tú confirmado, confirma a tus hermanos. Eso vale para San Pedro y sus sucesores. Pero cuando el apóstol no le hace caso a esa oración de Cristo y la rechaza, repito, rechaza la luz. La tiniebla no quiere la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó con Judas Iscariote. Era un apóstol escogido por nuestro Señor Jesucristo. Él recibió la ordenación sacerdotal, episcopal. Él recibió las... Bueno, solamente para tener algo que, para que no piensen que solamente pues yo lo hablo por hablar así nomás. Estamos hablando de un monseñor, ¿verdad? Isidro, muy conocido por muchos. Muchos no lo quieren, ¿verdad? Bueno, está diciendo claramente, ¿verdad? Cómo esas palabras que le dijo a Pedro valen para todos. Yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué es lo que dice él? Pero ¿qué pasa si no obedecen? En la libertad que tenemos como seres humanos, hermanos. Satanás por eso pecó. Porque Dios le dio la libertad de elegirlo a él o apartarse de él. Y ese es Adán y Eva. ¿Pudieron haber pecado? Sí pudieron. Mas su voluntad fue la que los traicionó. Ellos eligieron escuchar a Satanás, o sea, en la serpiente, y pecar. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Es nuestra libertad. Por eso debemos de saber dónde estamos, cómo vamos, qué se enseñó antes y qué se enseña hoy en día. Eso es muy importante de saber. Por eso mi canal se llama Regresemos a la Tradición. Porque de ahí viene la enseñanza de la iglesia. Y si nos apegamos a lo moderno, de ahí viene el modernismo. Y no es un insulto para nadie. Pero si solamente voy a creer en la iglesia, de cómo se habla hoy en día, sin investigar cómo la iglesia enseñó antes, debemos de ver. Debemos de ver. Para que de esa manera podamos balancear y saber y preguntar de por qué las cosas están así hoy en día. Nuestro Señor nos lo advirtió claramente, que vendrían falsos maestros, falsos mesías. San Pablo, lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Esos se van a meter en la iglesia. Muchos problemas de los que tenemos hoy en día. Hay quienes dicen, no, pues eso ha existido siempre. Bueno, podemos hablar de niveles.
Sabemos que la noche ya va avanzada y que Satanás sabe que le queda poco tiempo y que basado en ese poco tiempo, él tiene que inventarse nuevas estrategias para desviarnos de la luz de Cristo. Y si nosotros no estamos alertas para ver esas mentiras nuevas que ha introducido dentro de la misma iglesia, falsos pastores nos van a empezar a guiar y que ya están guiando a muchos. Esperamos que nosotros mismos no caigamos en eso también. Hay que echar un vistazo a lo que está sucediendo ya abiertamente en Alemania. Abiertamente. ¿Pero qué se hace? Poquito y nada. Y digo poquito y nada porque el que quiere hablar la verdad de esto, lo callan. Y unos que hacen barbaridad y media y de todo, están libres. Libres. Entonces, ¿pero por qué no se dice nada de lo que está pasando en Alemania, en cierto modo? Porque esto que voy a decir es algo muy fuerte, pero así yo lo veo porque así he visto con pruebas lo que está pasando en la iglesia. Lo que está sucediendo en Alemania es también un reflejo de lo que ya está pasando en la iglesia alrededor del mundo. Tal vez algunos pueden decir, no, eso no es cierto. Bueno, eso es lo que digo. Hay que investigar. Por ejemplo, ahí hablan de ordenar mujeres, ¿verdad? Sacerdotisas. Bueno, hemos visto, yo he visto videos donde ya en ciertas iglesias, en diferentes lugares, en Europa y lo que es acá también en Latinoamérica, donde mujeres ya se han subido al altar a oficiar la misa con el sacerdote, estando en la liturgia también leyendo y consagrando. Que hay sacerdotes de los lobbies que les dan misas a puro gay. ¿Qué creen que ustedes que estos sacerdotes les están enseñando a ellos? Que no están en pecado. Esperemos que termine el sínodo 2024. Y si muchos no quieren ver que Satanás está mostrando su rostro ya, pues entonces lo vamos a ver cara a cara. Porque esto se va a destapar de una manera como nunca se había visto antes. Ya hay mucho del clero que ha dicho, no soy yo. La iglesia jamás había tenido una situación como la que está teniendo hoy en día. Nunca en la historia. Ni siquiera con la reforma que hizo Lutero, que muchos le nombran reforma. ¿Qué reformó? Nada, deformó. Ni siquiera esa causó el impacto que hay ahorita. Porque el pecado hoy en día es algo terrible. Sodoma y Gomorra nos quedan cortos. Ahora el pecado ya no es pecado.
Y lo que antes era herejía ya no lo es tampoco. No, ya no. Entonces, estamos en problemas, hermanos, pero déjenme leerles un pasaje. Esto es de Judas y estamos hablando acerca de la infiltración, ¿no? Voy a leer un poquito. Judas sabemos que solamente es como si fuera un capítulo, ¿no? Y solamente voy a leer unos 3 versículos. El versículo, bueno, el 3 en adelante. Dice, amadísimos, tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra comunión y salvación, y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos. Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban escritas para una condenación, gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque se han infiltrado ciertas personas que ya estaban escritas para condenación, gente impía que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje. Hoy en día se sigue hablando de Dios, pero viviendo en un libertinaje. Por eso mucha gente no sabe identificar esto. Porque ven un bonito mensaje de las altas esferas y dicen, ¿cómo va a andar mal la iglesia? ¿Y cómo? Esa gente que habla de esto, que habla de aquello. No. Se van a condenar por eso que andan hablando. Hermanos míos, no sé qué esperamos para despertar. Los avisos del cielo han llegado por todos lados. Sobre todo de nuestra Virgen, nuestra Madre. Pero no le creemos. No le estamos creyendo. Hasta muchos por ahí que dicen, no, pues son revelaciones privadas, no estamos obligados a creer. Así nos lo han dicho, no estamos obligados. Puede ser que sea cierto, pero fíjense nada más. Es como decir que Satanás no quiere a la Virgen, lo sabemos muy bien. Es un odio que le tiene a ella. Entonces el que nosotros no creamos en ella, en su mensaje, para él es un triunfo. Porque si la ignoramos, porque a ver, las apariciones que la iglesia ha probado como verdaderas, bueno, pues para aquellos que dicen que obedecen a la iglesia bien en todo y que no hablan nada mal de nadie, pues. Y después vienen otros y dicen que no estamos obligados a creer en las revelaciones privadas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Entonces, los mensajes de la Virgen no es un nuevo evangelio, es una advertencia. Nos pide penitencia, nos pide conversión. Entonces, en la palabra de Dios también tenemos revelaciones privadas y sin embargo las creemos. ¿Ustedes ven el pasaje? Yo nomás lo voy a mencionar. Por ejemplo, nomás de paso voy a decir esto, ese no es el tema. Por ejemplo, la carta de San Pablo, la carta de
los hechos de los apóstoles, quise decir. Cuando Jesús se encuentra con San Pablo en ese camino a Damasco. A ver. Sabemos que San Pablo no conoció a Jesús. No lo conoció. Entonces Jesús le sale en este camino, ¿no? Habla con él. Después de ciertas situaciones que le ocurren a San Pablo, como quedarse ciego y ese tipo de cosas, entra en la iglesia y se reúne con los apóstoles y toda esa situación. Ahí lo podemos ver en el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 8, capítulo 9, ¿no? A ver, esta revelación, puesto que San Pablo no conoció a Jesús y esto se le aparece después de su resurrección de nuestro Señor, es una revelación privada. Pero la iglesia dijo, este libro de los Hechos es palabra de Dios. Y son revelaciones que no son parte del Evangelio. No es de la palabra de Cristo, es la palabra de San Pablo. Sin embargo, le creemos. Y sabemos que es cierto. Pero lo que voy es, hay revelaciones que son privadas, incluso en la palabra de Dios. Y las creemos porque la iglesia así lo mencionó. Y sabemos que por obra del Espíritu Santo. Sí. Entonces no podemos ignorar todo esto. Y además lo que la Virgen nos anunció son cosas que verdaderamente así están ocurriendo. Así están ocurriendo. Bueno, entonces esas infiltraciones, nos está diciendo San Judas, que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje. ¿Sí? Esos gays se reúnen, tienen misas con otros sacerdotes que también son gays, pero están hablando de Dios. O sea, pues, ¿cuál es el problema? Los están evangelizando. ¿Qué evangelización es esa? El libertinaje está a flor de piel. ¿Qué tipo de evangelio están recibiendo? ¿Cómo los están acercando a Dios? No, hermanos. Voy a leer un pasaje más y casi voy a ir terminando. En la segunda carta de San Juan, el apóstol Juan, la segunda carta, dice así. En el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, lo cual pues también es nomás como un capítulo. Dice, me alegré mucho al encontrar algunos hijos tuyos que viven según la verdad, de acuerdo con el mandato que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo, que nos amemos unos a otros. Muy importante esto. Y ahora te ruego, Señora, o sea, la iglesia, aunque no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el comienzo. Eso es muy importante. Por eso es la tradición. No es un mandamiento nuevo, sino que es de mantener lo que recibimos desde un principio. La misma enseñanza. La doctrina no puede cambiar.
Cristo dijo claramente en Mateo, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí está la clave. Y enséñenles a cumplir, fíjense bien, todo lo que yo les he enseñado a ustedes, encomendado a ustedes. No invento de cualquier otro, sino lo que Cristo enseñó. Eso es lo que la iglesia debe de llevar. Pregúntele a cualquier sacerdote, donde sea, si esto no es así. Ellos mismos lo citan este pasaje. No se puede cambiar. Este otro pasaje aquí en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 24, es donde habla del anticristo, pero me voy a brincar al 24. Ustedes pueden leer todo esto en sus casas. Pero el 24 dice así. Permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Lo leo de nuevo. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Palabra de Dios. Trabajamos, Señor. Muy importante conservar, y es lo que la iglesia hizo. Y ha hecho, y está todavía. Pero que muchos nos podemos estar desviando de ese comienzo, de esa verdad que se dijo desde un principio. Entonces, yo no sé a ustedes qué les parezca. Pero eso es lo que yo trato de vivir. Trato de vivir, de regresar a eso que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y que a lo largo de la historia hay muchos que han llevado ese mandato. Y por eso es que la iglesia subsiste y que durará hasta el fin de los tiempos. Pero debemos ver, señores, en cuál rebaño estamos. Ya se dice hoy claramente, fíjense lo que voy a decir, y que muchos de ustedes yo sé que ya lo saben. Hay una iglesia falsa y una verdadera dentro de la misma iglesia. El trigo y la cizaña cada vez se ve más claro. Cada vez. Acuérdense que el Señor dijo que no se cortara la cizaña. Tienen que ir juntos. Hay que poner mucha atención. Nos da una señal muy clara el Señor. Por sus frutos los conocerán. Hay que ver los frutos y hablar sobre eso y opinar sobre eso. Habrá muchos que no vamos a creer, por más que se nos diga, por más que nos muestren, yo sé que no vamos a creer. Jesucristo hizo con pruebas y les decía, pues si no me creen por lo que hago, por lo que he dicho, por lo menos créanme por las pruebas, por los hechos. Nada era posible para esa gente que se cierra y no quiere ver la luz del Señor. Yo creo que hasta aquí voy a llegar esta vez. No quiero hacer videos tan largos. Me parece que entre 40 y 45 minutos me parece más o menos una
un tiempo bueno. Y entonces pero sí, hay que ponernos abusados, señores. ¿Sí? Y así voy a estar subiendo así videos de este tipo, de una cosa y de otra. Eh, pues los amo en el Señor y no me tomen a mal lo que digo. Quiero tratar de ayudar, es mi intención. Quiero sumar, no restar. Pero estamos en tiempos difíciles que debemos despertar, señores. Así es que Dios los bendiga y hasta un próximo video. Hasta luego.